En el año 2018, 4 organizaciones en Escocia hicieron uno de los compromisos públicos más extraordinarios en la historia de la conservación europea. Prometieron restaurar 60.000 hectáreas de paisaje de las tierras altas, en un plazo que se extiende hasta el año 2216. 200 años. 8 generaciones. Un proyecto forestal que comienza ahora, y que seguirá desarrollándose mucho después de que toda persona que firmó los documentos fundacionales haya muerto. Cuando los científicos estudiaron por primera vez la evidencia inicial, esperaban resultados modestos, unos pocos brotes de pino más, un ligero aumento en el conteo de aves cantoras. Pero cuando los ecólogos regresaron con 30 años de datos de los cairngorms, encontraron algo que dejó silenciosamente atónita a la comunidad de conservación británica. El bosque nativo se estaba expandiendo, sin cercas, sin plantaciones a gran escala, y a través de un área 3 veces el tamaño de Glasgow. ¿Cómo logró un puñado de personas, trabajando sin ningún depredador tope y casi sin arado, hacer lo que décadas de costosos programas forestales en todo el Reino Unido no habían podido hacer? La respuesta es una de las historias más esperanzadoras de la conservación moderna, y comienza con una pregunta que la mayoría de las sociedades cortoplacistas tienen miedo de hacer. ¿Qué harías si supieras que nunca verías los resultados? Esta es la historia de Cairngorms Connect, el proyecto contiguo más grande de restauración de hábitat en Gran Bretaña. Una visión a 200 años desplegándose en un país que, durante la mayor parte de los últimos 3 siglos, había perdido gran parte de su bosque nativo, y que ahora, lenta y deliberadamente, está eligiendo traerlo de vuelta. Un desierto húmedo. Hace siglos, el bosque de pino caledonio cubría vastas extensiones de las tierras altas escocesas. Las turberas y los abedules se entretejían a través de los valles. Los ciervos rojos se movían en manadas más pequeñas, equilibrados por lobos y linces. Los castores moldeaban los ríos. El urogallo, el ave gallinácea más grande del mundo, tamborileaba en el sotobosque al amanecer. Luego vinieron siglos de extracción de madera. Después las ovejas. Después los ciervos para deporte. Los lobos desaparecieron a finales del siglo XVIII. Los linces se habían ido desde mucho antes, posiblemente durante 1000 años. Los castores fueron cazados hasta su extinción en el siglo XVI. En los siglos XVIII y XIX, los despejes de las tierras altas remodelaron también el paisaje humano. Los agricultores arrendatarios y los pequeños propietarios fueron expulsados de los valles. Para cuando el ecólogo escocés Frank Fraser Darling escribió a mediados del siglo XX, describió gran parte de las tierras altas como un desierto húmedo. El bosque de pino caledonio, para principios del año 2000, ocupaba aproximadamente el 1% de su rango original. Y esto plantea una de las preguntas más fascinantes en la restauración moderna. Cada generación acepta como normal la naturaleza empobrecida que hereda. Así que, cuando decimos que estamos restaurando algo, ¿qué siglo elegimos? No hay una respuesta perfecta. Pero para la gente de Cairngorms Connect, la respuesta se volvió clara una vez que empezaron a leer el suelo y las semillas. El bosque quería volver. Solo necesitaba permiso. 500 ciervos en un solo valle. En el año 2004, algo extraordinario sucedió en un solo valle. La finca se llamaba Glenfeshie. La tierra había sido sobrepastoreada durante generaciones. Las plántulas de pino no podían sobrevivir más allá de los primeros centímetros antes de ser comidas. La vegetación se estaba colapsando. En una sola operación coordinada, la Comisión de Ciervos de Escocia y la finca sacrificaron más de 500 ciervos rojos. Fue y sigue siendo una de las intervenciones más difíciles en la historia del proyecto. Algunos lo llamaron matanza. Otros lo llamaron la única manera. La respuesta honesta es que todos los involucrados sabían que era duro. Y lo hicieron de todos modos, porque la alternativa era ver cómo el suelo seguía erosionándose por las laderas. Entonces los árboles comenzaron a volver. En cuestión de años, en tierras que no se habían regenerado de forma natural en la memoria viva, aparecieron en las laderas plántulas de pino escocés, abedul, cerval, álamo temblón. La ciencia confirmó más tarde lo que la gente sobre el terreno ya estaba viendo. Según una investigación publicada en el Journal of Applied Ecology por Goulet y colegas en 2023, las densidades de ciervos en el área de Glenfeshie cayeron de más de 35 animales por kilómetro cuadrado en el año 2000 a entre 2 y 5 por kilómetro cuadrado para 2021. En la tierra vecina de la RSPB en Abernethy, los números fueron aún más dramáticos. 45 ciervos por kilómetro cuadrado en 2003.
cayendo a 1.9 por kilómetro cuadrado para 2020. Una reducción de aproximadamente el 96%. Y el daño a las plántulas de árboles, que los investigadores rastrearon año tras año, se redujo a la mitad en una sola temporada, del 7% en 2019 al 4% en 2020. Glen Feshie se convirtió en la prueba de concepto, el patrón que otras fincas seguirían, la base de lo que más tarde se convertiría en Cairngorms Connect, una promesa que nadie verá cumplida. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. En 2014, 4 socios formalizaron ese patrón en un paisaje coordinado: Forestry and Land Scotland, RSPB Scotland, Nature Scot y Wildland Limited, una compañía privada de fincas que ya había estado liderando silenciosamente el camino en Glen Feshie. Juntos controlaban 60.000 hectáreas contiguas. En 2018 se hicieron públicos con un compromiso único y audaz. Restaurarían todo este paisaje a lo largo de un horizonte de 200 años. ¿Por qué 200 años? ¿No 50? ¿No 500? El número no fue elegido por política, ni por simbolismo, ni por ciclos de financiación. Fue elegido por biología. Un pino escocés nativo tarda aproximadamente 200 años en alcanzar la estructura de bosque maduro. La turbera de manto se acumula a un ritmo de aproximadamente 1 milímetro por año. El matorral montano, la capa de arbustos de alta altitud que casi ha desaparecido en Gran Bretaña, puede requerir siglos para restablecerse. Como dijo una de las artistas residentes del proyecto, Elizabeth Reader, 200 años es más largo que la mayoría de las escalas de planificación a futuro, pero es pequeño en términos ecológicos. Los hitos publicados del proyecto ahora se extienden hasta 2045, 2065 y 2216. Hay algo profundamente humilde en esto. Las personas que diseñan el proyecto saben que no lo verán terminado. No están tratando de hacerlo. Simplemente están haciendo la parte que tiene que comenzar ahora, para que algo pueda estar listo para las personas que vendrán después. ¿Cómo se gobierna un proyecto a lo largo de 8 generaciones? ¿En un país donde la mayoría de los ciclos políticos duran 4 o 5 años? Nadie lo sabe completamente todavía. Eso es parte de lo que hace que el proyecto sea una especie de experimento en pensamiento a largo plazo en sí mismo. Decidieron no plantar. Lo que hace que el enfoque de los Cairngorms sea tan inusual es que decidieron casi desde el principio no plantar. La mayoría de la restauración forestal a gran escala en el Reino Unido se basa en la plantación de árboles, plántulas criadas en viveros, conducidas al sitio, clavadas en el suelo dentro de tubos de plástico, protegidas por kilómetros de cercas para ciervos. Cairngorms Connect eligió un camino diferente. Su principio era simple. Si la presión de los ciervos se reducía lo suficiente, los árboles nativos todavía estaban allí en el banco de semillas y volverían por sí solos, desde las fuentes de semillas existentes, sin cercas, sin viveros que dictaran las especies, sin la evidencia visual de que los humanos habían estado allí en absoluto. El estudio de Goulet de 2023 es el anclaje científico para esa elección. 30 años de datos de campo, en las 4 propiedades socias, mostrando bosque nativo expandiéndose casi en su totalidad a través de la regeneración natural. Los autores escribieron que los datos mostraban una expansión consistente y a gran escala del bosque nativo, sin el uso de cercas y con una plantación mínima. Para 2022, el proyecto reportó 1.132 hectáreas de nuevo bosque, casi 3.000 hectáreas de plantación de coníferas no nativas removidas, más de 500 hectáreas de turberas restauradas. Entonces, si tienes que manejar a los ciervos tan cuidadosamente para permitir la regeneración natural, ¿lo que estás haciendo sigue siendo natural? Es una pregunta justa. La respuesta honesta del propio proyecto es que prefieren el término restauración ecológica. Están restaurando las condiciones bajo las cuales la naturaleza puede hacer lo que la naturaleza hace. Los árboles, el suelo, el agua, las especies, se encargan del resto. El guardabosques que pasó 43 años. Ahora, este tipo de trabajo no está exento de tensiones, y la versión más honesta de la historia tiene que incluirlas. Escocia tiene entre 800.000 y 1 millón de ciervos salvajes, según Nature Scot. El sacrificio anual oficial registrado supera los 100.000 animales. Nature Scot ha estimado que 50.000 ciervos adicionales deben ser sacrificados cada año para cumplir con los objetivos de biodiversidad del país. Para los trabajadores de las fincas cuyos medios de vida dependen del acecho, esto es una preocupación real. La Asociación de Guardabosques Escoceses ha expresado preocupación por el ritmo de los sacrificios. Su vicepresidente, Peter Fraser, quien pasó 43 años en la finca Invercold,
ha dicho que el ritmo de cambio está remodelando las economías tradicionales de las fincas. Esas preocupaciones son válidas y son parte de lo que hace que la restauración del paisaje a largo plazo sea genuinamente difícil. Y también hay voces del otro lado. El organismo de control de conservación Parks Watch Scotland ha argumentado que los objetivos deberían ser aún más bajos. La evidencia de Glen Feshie y Mark Lodge sugiere que la regeneración del bosque a veces requiere densidades tan bajas como 2 o 3 ciervos por kilómetro cuadrado. En ecosistemas como Yellowstone, este tipo de regulación ocurre de forma natural a través de los lobos. En los Cairngorms hoy, ocurre a través de cazadores capacitados que trabajan bajo planes de manejo cuidadosos. ¿Es eso una solución alternativa o simplemente la versión de restauración que se ajusta al país que Escocia es ahora? Esa es una de las preguntas más interesantes en la conservación moderna. Y diferentes ecólogos dan diferentes respuestas. En lo que todos están de acuerdo es en que el bosque está volviendo. El multimillonario danés posee la mitad del proyecto. Hay otra parte de la historia que vale la pena contar honestamente. Tiene que ver con quién es dueño de esta tierra. Anders Holch Povelsen, el multimillonario danés que controla la marca Bestseller, comenzó a comprar tierras escocesas en 2006. Para mediados de la década de 2020, su Wildland Limited poseía aproximadamente 220,000 acres en toda Escocia, convirtiéndolo en el mayor terrateniente privado del Reino Unido. De las 60,000 hectáreas dentro de Cairngorms Connect, más de 31,500 son suyas. Más de la mitad del área del proyecto es de propiedad privada. Esto plantea una pregunta que Escocia está teniendo activamente. ¿Debería tanta restauración depender de la riqueza privada? Es una conversación real, y es parte de por qué la reforma agraria se está debatiendo en Escocia ahora mismo. Pero vale la pena señalar lo que observadores de todo el espectro político han reconocido. Las agresivas reducciones de ciervos de Wildland en Glen Feshie produjeron la evidencia misma que hizo posible el resto de la alianza. Incluso algunos críticos de la reforma agraria, incluida la escritora Eilidh Robb de Tortoise Media, han descrito el historial de Povelsen como un buen ejemplo, entre muchos malos. El académico de la reforma agraria Magnus Davidson nos ha recordado que las tierras altas no son una tierra que esté vacía, sino vaciada. No salvaje, sino despoblada. Por eso proyectos como Cairngorms Connect están empezando a pensar más cuidadosamente también en las comunidades, viveros de árboles que funcionan también como espacios comunitarios, programas de voluntariado local, artistas residentes que se involucran con la memoria cultural. La tierra se está sanando. La pregunta más grande de a quién pertenece todavía se está resolviendo. Y eso está bien. Algunas preguntas tardan generaciones en responderse. Sin lobos, sin linces, queda un solo urogallo. ¿Qué pasa con las piezas faltantes del ecosistema? Los lobos no están sobre la mesa para la reintroducción en Escocia. El lince euroasiático, que vivió por última vez en Escocia hace más de 1000 años, es el candidato más discutido. Investigaciones del proyecto Links to Scotland sugieren que las tierras altas podrían albergar aproximadamente 400 linces salvajes. En febrero de 2025, el primer ministro John Sweeney se dirigió a la conferencia de la Unión Nacional de Agricultores de Escocia y dejó claro que la reintroducción del lince no está actualmente en la agenda de su gobierno. La conversación está en curso, con los verdes escoceses proponiendo enmiendas legislativas, y la mayoría de los ecólogos creen que es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá. Mientras tanto, está sucediendo algo más que es silenciosamente extraordinario. Los castores fueron reintroducidos en los Cairngorms en diciembre de 2023, tras una ausencia de 400 años. Ya están moldeando los ríos de nuevo, la primera ondulación de una historia mucho más grande. Y luego está el urogallo, el ave gallinácea más grande del mundo. Un ave tan dependiente del pinar maduro que sirve casi como un indicador vivo de la salud del bosque. El estudio de Nature Scott de 2021 a 2022 estimó que solo quedaban alrededor de 532 aves en el Reino Unido. El 85% vive dentro del Parque Nacional Cairngorms. Esta es la parte urgente del proyecto. El bosque se está construyendo para el horizonte largo, pero el urogallo necesita ayuda ahora. Trabajo dirigido al hábitat, experimentos de desvío de depredadores, reducciones de colisión con cercas de alrededor del 80% en algunos sitios. La carrera es real, y la gente que trabaja en ella no se ha rendido. El clima está cambiando el objetivo, hay una incertidumbre más, y en cierto modo es la más fascinante.
El ecosistema que Cairngorms Connect está restaurando es, en líneas generales, el que existía en las tierras altas escocesas hace 4 a 8.000 años. Un bosque de pino boreal oceánico, adaptado a condiciones frescas, húmedas y relativamente estables. Pero los Cairngorms se encuentran en el borde sur de ese rango boreal. Las proyecciones climáticas sugieren que para el año 2216, la región puede ser más cálida y más húmeda de lo que es hoy. ¿Necesita cambiar el objetivo? Esta es una de las preguntas abiertas más interesantes en la restauración a largo plazo en cualquier parte del mundo. Basado en lo que sabemos, la Alianza no está prometiendo que el año 2216 producirá el bosque exacto de 8000 antes de la era común. Están prometiendo que producirá un bosque, uno que, para entonces, haya sido libre de adaptarse. Un sistema vivo, no una exhibición de museo. Eso es quizás lo más sabio de todo el proyecto. Los árboles ya están creciendo. Entonces, ¿en qué se traduce realmente Cairngorms Connect? 60.000 hectáreas de las tierras altas escocesas, bajo restauración coordinada. Más de 1.000 hectáreas de nuevo bosque nativo, regenerado naturalmente. Cientos de hectáreas de turberas restauradas, secuestrando carbono a un ritmo que la autoridad del Parque Nacional Cairngorms estima entre 2 y 14 toneladas de CO2 equivalente por hectárea por año. Ciervos rojos reducidos en más del 90% en algunas áreas. Castores reintroducidos después de 400 años de ausencia. Más de 5.000 especies registradas dentro del área del proyecto, alrededor del 20% de ellas raras o escasas a nivel nacional, y un compromiso público que se extiende hasta el año 2216. Hay críticos. El ecólogo James Fenton ha argumentado que el páramo abierto de Escocia puede ser en sí mismo una especie de comunidad clímax natural. La mayor parte del consenso científico no está de acuerdo, pero la pregunta es parte de lo que mantiene al campo reflexivo. Lo que se puede decir con confianza es esto. Cairngorms Connect es el proyecto contiguo más grande de restauración de hábitat en Gran Bretaña. Está haciendo algo que la mayoría de los ciclos de políticas a corto plazo son estructuralmente incapaces de hacer. Está haciendo una promesa a través de 8 generaciones, en una sociedad que rara vez planifica más allá de la próxima elección. Eso, en sí mismo, es una especie de revolución silenciosa. En 2004, un solo sacrificio de ciervos en Glenfeshie mató a más de 500 animales. 2 décadas después, el bosque en esa ladera ha vuelto. Las plántulas están ahí. Los conteos de aves están aumentando. La turba está siendo rehumedecida. En 2018, 4 organizaciones en Escocia hicieron una promesa pública que nadie vivo hoy verá cumplida jamás. Y pensamos que esa es una de las cosas más hermosas que están sucediendo en la conservación moderna. 8 generaciones. 60.000 hectáreas. Un bosque que comienza ahora y termina mucho después de que toda persona que firmó los documentos fundacionales se haya ido. Así que los dejamos con una última pregunta. ¿Qué significa plantar un bosque por el que nunca caminarás? Cairngorms Connect lo está haciendo de todos modos. Y los árboles ya están creciendo. Adelanto del próximo episodio. Pero Escocia no es el único lugar donde una decisión humana está remodelando un bosque. En nuestro próximo video viajamos a Polonia, a Białowieża, el último bosque primario de Europa continental, donde nadie ha plantado un árbol en miles de años, donde el bisonte europeo fue traído de regreso de solo 54 individuos en cautiverio, y donde un gobierno recientemente ha declarado la guerra a la idea misma de dejar un bosque en paz. Si 200 años de paciencia escocesa suenan audaces, espera a escuchar lo que 1000 años de no hacer nada le hicieron a un bosque que casi nadie ha visto jamás. Antes de irte, ¿qué pregunta en este video te hizo detenerte más? Cuéntanos en los comentarios. Cuéntanos desde dónde estás viendo. Y si conoces otra historia como esta, compártela. Suscríbete a Make Tech Future. Las tierras altas tienen 200 años de trabajo por delante. Nosotros tenemos unos pocos minutos para ver cómo comienza.